Hola a todos, soy Leonardo Rato, director de la Escuela de Tai Chi Chuan Bambú del Este. Soy discípulo del maestro Yan Chung, quien es custodio del linaje del Tai Chi Chuan de la familia Yang. Y hoy venimos a hablar un poco sobre los 10 principios fundamentales del Tai Chi Chuan estipulados por el gran maestro Yan Chen Fu. ¿Qué son los 10 principios del Tai Chi Chuan? Los 10 principios del Tai Chi Chuan son una guía para la práctica, establecidos, ya dije, por el gran maestro Yan Chen Fu, quien fue cabeza del estilo de la familia Yang a principios del siglo XX. Él estableció este decálogo como una ayuda, como una guía para la correcta práctica del Tai Chi Chuan, y fue difundido entre sus discípulos y luego continuó su difusión hasta llegar a nuestros días, y es uno de los textos clásicos, este decálogo, es uno de los textos clásicos más difundidos actualmente entre las distintas escuelas de Tai Chi Chuan. Ya digo, esto fue originalmente establecido por el gran maestro Yan Chen Fu para sus discípulos, para la práctica dentro de su escuela, pero luego maestros de otros estilos vieron que era una muy buena guía de práctica e incluso lo incorporaron como texto válido dentro de sus escuelas. Cabe aclarar, y este es uno de los motivos principales por los cuales elegí este tema en esta pequeña clase o disertación, que estos 10 puntos son justamente un punteo, son sentencias que sirven más bien de ayuda a memoria y que están orientadas para gente que ya practique Tai Chi Chuan. Se difundieron luego masivamente y llegaron a gente que recién estaba empezando o no había tenido nunca contacto con un maestro o estaba empezando por las de ellos, y se generaron un montón de malas interpretaciones, o por lo menos interpretaciones distintas al sentido original que quiso dar el gran maestro Yan Chen Fu. Eso hace que se entienda mal exactamente qué se está queriendo decir, en algunos de los puntos sobre todo. A veces son matices y a veces son directamente interpretaciones que no tienen nada que ver con el sentido original de las sentencias. Eso va a hacer que, si entendemos que este decálogo es una guía, la guía esté errada y nos va a traer problemas para tener una buena práctica. Mi intención hoy es dar la versión original o fidedigna, o marcar con claridad qué quería decir el maestro Yan Chen Fu en cada uno de los principios. Y me atrevo a decir que es la interpretación correcta porque llega a mí a través de mi maestro, que es el bisnieto de Yan Chen Fu. Mi maestro, el maestro Yan Chung, es bisnieto del gran maestro Yan Chen Fu, y por tradición familiar llega a él la interpretación de estos 10 principios. Por eso me atrevo a decir que respeta el sentido original de esas sentencias. Bien, entonces, decíamos, son 10 principios y podemos ajustarlos o podemos reunirlos en función de distintos tópicos que van tocando. Vamos a empezar por 4 que hablan de lo que le llamamos genéricamente forma del cuerpo, y son los que me parecen más importantes para los principiantes porque es el trabajo más básico, es sobre el que se sostiene todo el resto, y a su vez, como estamos hablando de cuerpo, es algo que se toca y se ve. Si yo me veo, me palpo, me miro al espejo, le pido a alguien que me vea, es bastante fácil de corregir. Entonces decíamos, 4 primeros principios que hablan de la forma del cuerpo.
Número 1. Cima de la cabeza elevada o, en su versión más larga, recuerden que esto es traducido del chino al español, en el mejor de los casos, muchas veces del chino al inglés, del inglés al español. La energía en la cima de la cabeza debe ser ligera y sensible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la cima de mi cabeza debe estar elevada, debe querer ir hacia arriba. Dentro del estilo tradicional usamos dos conceptos. Suspender desde arriba, es decir, como si un hilito tirara hacia arriba, y empujar hacia arriba, es decir, como si yo estuviera sosteniendo un objeto pesado con la cima de la cabeza. La idea es que esto eleve mi coronilla. He visto que en algunos lugares se interpreta este principio como que la columna tiene que tener siempre una verticalidad estricta. Incluso he visto algunos textos donde se dice que Pahui, en la cima de la cabeza, punto de acupuntura, debe estar perfectamente encima, en una línea vertical exacta, de Huiyin, punto que está en el perineo, en la base pélvica, en una alineación muy estricta. No es el sentido original de esta frase. En Tai Chi Chuan, del estilo Yang, no mantenemos una verticalidad estricta. Si ustedes observan fotos del gran maestro Yen Chen Fu, él no estaba vertical. En Tai Chi Chuan del estilo Yang solemos inclinarnos un poquito, mucho, a veces sí quedamos totalmente verticales, pero no es un criterio absolutamente estricto. De hecho, para ciertas cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad del tronco, que es muy importante, de la flexibilidad de la cintura, que en breve hablaré un poquito de eso, esforzarse por tener una verticalidad tan estricta sería contraproducente desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿cuál es la aplicación correcta del primer principio? Lo que ya dije. Sentir como que hay un hilito que sale de la cima de la cabeza y tira hacia el cielo, y a su vez buscar, sin exagerar, empujar con la cima de la cabeza hacia arriba. Esa sería la aplicación del primer principio en lo básico. Con todos los principios va a pasar lo mismo. Después se pueden hacer lecturas más finas. Este principio también nos habla de un trabajo mental, pero hoy no hablaré de ello. Pero es importante primero trabajar lo básico antes de tratar de entender cosas más avanzadas o más complicadas. Y lo más básico es esto: elevar. Número 2, relajar la cintura. Aquí tenemos que explicar un poco el lenguaje técnico. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cintura? Queremos decir vértebras lumbares. Las últimas vértebras de la columna antes de llegar a la cadera, antes de llegar al hueso sacro. Cuando en Tai Chi Chuan hablamos de cintura nos referimos a eso. No se debe confundir con el lugar donde usamos el cinturón, ni tampoco con la cadera. Cadera es una cosa, cintura es otra, y cuando hablamos de cintura no hablamos de la faja, sino que hablamos de la zona lumbar. ¿Qué quiere decir relajar la cintura? Relajar la cintura significa que no debe haber tensión muscular excesiva en la zona lumbar y que las vértebras de esta zona deben estar suficientemente abiertas para permitir el pasaje de la energía. Esto todavía sigue siendo algo muy ambiguo. Nuevamente, tenemos una pauta muy simple para esto. Nosotros decimos, dentro del estilo tradicional, hundir el sacro. Nuestra pauta es hundir el sacro. El sacro es el hueso que tenemos aquí atrás, en la parte de atrás de la cadera. Viene la columna, termina la columna, empieza la cadera, luego vendría el coxis, que es
el vestigio de nuestra colita que nos queda de la época en que éramos animales menos evolucionados. El sacro es el hueso plano de la cadera en la parte de atrás. El sacro, cuando la curva de nuestra columna es grande, queda inclinado hacia atrás. La idea de hundir el hueso sacro es dejar que el hueso sacro naturalmente se verticalice, no empujarlo hacia adelante. No es un trabajo de báscula excesiva, es sencillamente dejar que se hunda. La cadera se relaja y el sacro cae. Eso hace que automáticamente la zona lumbar se aplane y se abra. La zona lumbar se abre, la cintura se abre, la cintura se relaja. Tercer principio. Hundir los codos y bajar los hombros. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, es bastante gráfico. El hombro y el codo debe bajar. Y nuestra pauta de trabajo es hundir o dejar caer. Yo quiero que baje, que naturalmente el hombro baje y que el codo baje. Y que el codo baje como si tuviera un peso muy grande que tira de él hacia abajo. Tan grande el peso que tira también del hombro hacia abajo. Este es el principio que por lo general está más ajustado en todas las interpretaciones que andan por ahí. Bajar hombros de forma natural, hundir codos de forma natural. Cuarto principio que nos habla de la forma del cuerpo. Hundir el pecho, redondear la espalda. Aquí debo aclarar, muchas veces se hace una interpretación muy literal de lo que estamos haciendo aquí. Yo no puedo hundir y arquear por varios motivos. Uno, porque estoy perdiendo relajación, que es algo de lo que ya hablaré un poquito más adelante. Y dos, porque se me perdió el primer principio. Aquí mi cabeza se está yendo hacia adelante y se me perdió el tercer principio. Los hombros se están yendo hacia adelante, no están yendo hacia abajo. Si yo exagero, está bien, estoy tratando de cumplir con el cuarto principio, pero estoy olvidando otros dos. No, eso no puede pasarme. ¿Qué queremos decir con hundir el pecho, redondear la espalda? Queremos decir abrir la espalda. Las escápulas, los omóplatos, deben abrirse. ¿Hacia dónde? Hacia los lados. ¿Cómo hacemos que los omóplatos se abran hacia los lados? Nuevamente tenemos una palabra clave, que es tirar. ¿Qué tira? Nuevamente, el codo. Aquí mi espalda está cerrada. Cuando mi espalda está cerrada, mi pecho está exageradamente adelantado, está curvado hacia afuera. Yo hago que mi codo tire de mi hombro y mi hombro tire de mi escápula hacia afuera. Y el otro codo tira de mi escápula hacia afuera. Y aquí, naturalmente, la espalda se abre y el efecto adelante es que el pecho se hunde naturalmente. No estoy haciendo esto. Estoy abriendo hacia los lados y naturalmente la espalda se redondea y el pecho se hunde. Entonces, recapitulando. Elevar la cima de la cabeza, suspendo y empujo. Relajar la cintura, hundo. Bajar hombros, hundir codos, dejo caer. Redondear la espalda y hundir el pecho, tiro.
Si cumplo con esas 4 pautas, la forma de mi cuerpo estaría ajustada, como decimos, y estaría siendo la correcta para la práctica de Tai Chi Chuan. Bien, el ejercicio que he seleccionado para estudiar o practicar estos 4 primeros principios es un ejercicio de postura estática o Chan Chuan llamado abrazo al árbol, que seguramente muchos de ustedes han oído hablar de él o lo conocen. Entonces, Andrés, por favor. Este es un muy buen ejercicio para ajustar la postura, entre otras cosas. Entonces, él está aquí, pies paralelos, rodillas flexionadas, columna bien estirada y los brazos como sujetando una gran pelota contra el pecho. Las manos están más o menos a la altura del centro del pecho y entre una mano y otra hay más o menos un puño de separación. Esto sería el formato estándar de la práctica de abrazo al árbol dentro de nuestra escuela. Entonces, decíamos, 4 principios de forma del cuerpo. 1, cabeza. Observen, él suspende, la cima de la cabeza se eleva como si estuviera un hilito tirando de ella y a su vez empuja suavemente con la cima de la cabeza hacia arriba, como si hubiera un objeto empujándolo hacia arriba y él quisiera sostener. Dijimos, hombros y codos. Hombros abajo y el codo hacia abajo. Observen, si él dejara aquí el codo demasiado, el brazo demasiado horizontal, naturalmente se ve la sensación como de que el codo flota y el hombro se va hacia arriba. Él no quiere eso, él quiere bajar. Sin exagerar, vean que sigue estando la redondez y la apertura en el brazo, pero el hombro y el codo bajan y hunden. Sacro. Su sacro se hunde. Eso, observen, deja la zona lumbar plana. Aquí pueden ver también claramente la elevación de la cima de la cabeza. Y sus codos tirando hacia afuera de las escápulas, redondeando la espalda y hundiendo el pecho. Debo tratar de relajarme en la postura y debo tratar de sostenerla, manteniendo estas pautas, un tiempo de, empezando por lo que uno pueda, 30 segundos, 1 minuto, hasta llegar a 5, 10 minutos al menos, y ahí tendríamos un muy buen entrenamiento que va a ayudarnos a ajustar la postura, a tener una correcta postura, que a su vez es requisito indispensable para la correcta práctica de Tai Chi Chuan. Nuestro siguiente principio, nuestros siguientes 2 principios, mejor dicho, nos van a hablar de coordinación. El primero de ellos, coordinar arriba y abajo, o coordinar lo superior con lo inferior. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de movimiento y de coordinación del movimiento de la parte superior del cuerpo con la parte inferior del cuerpo. ¿Cómo debemos coordinar? ¿Cuál es la pauta que nos rige esta coordinación? Uno de los textos clásicos de Tai Chi Chuan dice: la energía viene de la raíz, que está en los pies, explota en las piernas, se dirige a través de la cintura y se expresa a través de los brazos y las manos. Esta sentencia nos está marcando el camino de la energía y nos está marcando la coordinación del cuerpo, es decir, abajo, medio, arriba. En la ejecución de las formas de Tai Chi Chuan, si bien está esta idea de abajo hacia las manos, no debería verse un desfasaje, ni en un sentido ni en el otro. Es decir,
No puedo, por ejemplo, si yo fuera a empujar, hacer, porque aquí estoy haciendo el camino inverso al que marca el texto clásico. Estoy empezando por arriba y terminando por abajo. Pero tampoco puedo exagerar la idea de abajo hacia arriba. Yo no puedo, porque ya no estamos hablando de coordinación, es un desfasaje excesivo. ¿Cómo implementar esto? Buscando un punto medio. Viene de abajo, piernas, cintura hasta los brazos. Y va de abajo, cintura, brazos. Pero empieza junto y termina junto. Empieza junto, termina junto. Esa es la coordinación correcta. Nunca empezamos por mover una mano y luego, a continuación, movemos las piernas. Siempre todo el cuerpo junto y el movimiento empieza desde abajo, desde pies y piernas. Luego se pueden hacer lecturas un poquito más complejas y ajustadas y más interesantes para trabajos un poco más avanzados dentro del Tai Chi Chuan. Pero lo básico y el entrenamiento primario y primero que se debe tener es este, junto y empezando por abajo. El siguiente principio que nos habla de coordinación dice unir lo interno y lo externo. Y aquí entramos en algo que parece muy críptico. ¿Qué estamos queriendo decir con interno, externo? ¿De qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando de cuerpo y energía. Externo, cuerpo, se ve, se toca. Energía, está dentro, no lo podemos ver, no tiene forma. Pero sigue siendo críptico lo que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir unir interno y externo? Unir cuerpo y energía. ¿Qué exactamente? En realidad es bastante simple. Quiere decir que lo que hagamos físicamente y lo que hagamos energéticamente esté en concordancia. Aquí ustedes seguramente se puedan preguntar, ¿qué significa eso? Cuando hablamos de energía, y es un término que a mí no me gusta demasiado abusar de él porque se ha hablado demasiado y se ha abusado demasiado de él, sobre todo en Occidente, muchas veces queda en un terreno de lo místico. A mí me gusta bajarlo un poco a tierra y hay un principio de la tradición china que dice que la energía y la respiración van juntas. Entonces muchas veces cuando quiero hablar de energía es mucho más sencillo entender la respiración. Entonces, ¿qué quiero decir si digo que el cuerpo y la energía a través de la respiración vayan juntos? Que la acción sea concordante. Nosotros dentro de Tai Chi Chuan tenemos momentos en los cuales acumulamos y momentos en los cuales emitimos, momentos en los cuales nos contraemos y momentos en los cuales nos expandimos. Con el cuerpo y con la respiración tengo que hacer exactamente lo mismo. O sea, el mismo ejemplo de empujar que puse hoy. Cuando yo empujo, acumulo y emito. No tiene sentido que yo exhale e inhale. Mi respiración está yendo en contra de lo que mi cuerpo quiere hacer. Si ustedes intentan hacer esto que estoy haciendo yo y no piensan en la respiración, naturalmente van a inhalar y van a exhalar. Es lo normal, es lo habitual, es lo adecuado.
En este ejemplo es muy fácil de ver. En otras figuras puede ser un poquito más complicado. Pero la base es esa. Entonces, ¿qué queremos decir con unir interior y exterior? Quiere decir que cuando acumulo, inhalo. Cuando expando, exhalo. Cuando hago movimientos que son contractivos, inhalo. Cuando hago movimientos que son expansivos, exhalo. Como diría un maestro del estilo Gu, muy famoso, Mayo Elian, en una interpretación muy gráfica, pero muy general de este principio, asegúrese de que está haciendo lo que cree que está haciendo. Cuando yo siento que estoy, o me doy cuenta, o sé por mi estudio de la forma que estoy haciendo un movimiento en el cual me expando, emito, abro, lo natural es exhalar. Cuando, el contrario, me estoy contrayendo, estoy acumulando, me estoy achicando, lo natural es inhalar. A continuación, tenemos un principio que nos habla de método de práctica. Dice, movimiento continuo y sin interrupción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que me tengo que mover todo el tiempo sin parar, ¿no? A veces se interpreta de ese modo. Yo empiezo y haga lo que haga, no paro un segundo de moverme. No, no es exactamente eso lo que estamos queriendo decir. Si bien dice movimiento, este principio nos habla de la energía nuevamente. La energía se expresa a través del movimiento. ¿Qué quiere decir movimiento continuo sin interrupción? Quiere decir que en el ciclo del movimiento, de contracción a expansión, de ir hacia un lado y volver, no deben haber cortes. Debe estar unido y homogéneo. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, el ejemplo de empujar. Si yo hago, por más que diga, me muevo sin interrupción, hay un corte. Yo estoy viniendo y yendo. No es un movimiento, son dos movimientos. ¿Cómo puedo transformar estos dos movimientos en uno? Uniéndolos a través de una curva. Vengo y voy. El movimiento se une a través de una curva. No tengo dos rectas, tengo una curva. Me gustaría aclarar que si bien lo que se ve más notoriamente es el movimiento de los brazos, no estoy no hacer rectas, sino unir todo por una curva. En realidad, lo que generan esas curvas es el movimiento de la cintura, zona lumbar. Nuestro cuerpo funciona como si fuera un látigo cuyo mango está en la cintura. Lo que hagan los brazos va a ser el reflejo, de lo que hace la cintura, así como lo que hace el azote de un látigo es el reflejo de lo que hace el mango. Entonces, si yo quiero que mi brazo haga una curva, yo no puedo solo mover el brazo. Yo debo usar la cintura, cintura, cintura para mover el brazo. Pero esto déjenlo como nota al margen,
porque requiere práctica y requeriría una explicación que hoy no tenemos tiempo para dar. Solo me interesa que entiendan que cuando hablo de movimiento unido por una curva no estoy hablando del movimiento de las manos, estoy hablando del movimiento del cuerpo, en particular de la cintura. Bien, entonces vamos a ejemplificar estos ejercicios con estos principios, perdón. Vamos a ejemplificar estos principios con... Bien, entonces, el ejercicio es, él se va a parar en paso de arco, es decir, el pie de adelante apuntando hacia adelante, el de atrás 45 grados, pierna de atrás extendida, pierna adelante flexionada. Desde aquí, él, observen, ya los principios anteriores que hablamos de forma del cuerpo tienen que estar. Cima de la cabeza elevada, el sacro se hunde, la zona lumbar está abierta, hombros bajos, codos hacia abajo, espalda redondeada, pecho hundido. Ahí él va a retroceder y a acumular, ahí, y nuevamente los principios se siguen cumpliendo, cima de la cabeza, sacro hundido, espalda redondeada, hombros, codos, y va a emitir. Y otra vez. Y lo repite. Entonces, recuerden, coordinación. Él empieza, ¿no? Abajo, centro, arriba, junto. Y va abajo, centro, arriba, junto. Empieza junto, termina junto. Cuando va hacia atrás, inhala. Cuando va adelante, exhala. Y el movimiento es uno unido por una curva. Va y vuelve. Acumula y emite en una sola acción. Una vez más. Siguiente principio también nos está hablando o nos va a hablar de método de entrenamiento. Distinguir lleno de vacío. ¿Qué quiere decir distinguir lleno de vacío? Una interpretación que se suele hacer y que es muy difundida es: yo nunca estoy con la misma cantidad de peso en las dos piernas. Yo siempre estoy con más peso en una que en otra. O estoy en la izquierda o estoy en la derecha. Estar con el peso repartido sería doble peso, que se considera un error. Esta lectura es correcta hasta cierto punto. El problema es que no nos responde a algunas cuestiones que cualquier practicante de Tai Chi podrá ver al hacer la forma. Todos los estilos tenemos alguna figura en la cual estamos con el peso igual en los dos pies. ¿No? Estilo Yang, por ejemplo, aparece varias veces en la forma esto. Aquí estaríamos incumpliendo eso. Entonces, no es que la lectura del cambio de peso sea incorrecta, es que es una lectura parcial. ¿De qué nos habla exactamente este principio? Nuevamente, nos habla de energía, en particular de la cualidad de la energía. La energía puede ser yin o puede ser yang. Puedo ser firme o puedo ser suave. Cuando me empujan puedo resistir o puedo ceder. Distinguir lleno de vacío implica distinguir yin de yang. Yo tengo que saber en mi cuerpo qué parte está siendo yin y qué parte está siendo yang. Qué pierna es yin y qué pierna es yang. Qué brazo es yin y qué brazo es yang. Pero no solo distinguir en cuanto a saber, sino en cuanto a la capacidad de cambiar. Yo tengo que poder cambiar de yang a yin y de yin a yang a voluntad según la situación. ¿Cómo se logra esto? Podríamos hablar mucho tiempo de cómo se logra esto, pero vamos a dar dos pautas básicas. La primera, la digo primero porque es a la que le dedicaré menos tiempo, que es cuando uno entrena con un compañero a hacer
empuje de manos, hacer aplicaciones del Tai Chi Chuan, no resistir. Yo tengo que evitar resistir la fuerza del compañero. Esto es algo de lo que hablan mucho los textos clásicos, pero ya digo, no me extenderé hoy en eso. Ahora, cuando trabajo solo, ¿cómo puedo saber que yo soy siempre capaz de cambiar? Siempre capaz de ir a Yin y a Yang, o de Yang a Yin. Simple. Dijimos, energía, respiración. La energía tiene que cambiar fluidamente. La respiración tiene que cambiar fluidamente. La respiración tiene que ser fluida, tiene que ser natural y fluida. Yo inhalo y exhalo de forma natural. Nunca corto el aire. No puedo. No. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo de forma natural. En la panza y natural. Si la respiración es fluida, no debería estar en doble peso. No debería tener problemas para distinguir lleno de vacío. Si la respiración no es fluida, por más que yo esté con todo el peso en una pierna, si yo estoy con la respiración cortada, aunque esté bien claramente diferenciado el peso, estoy técnicamente en doble peso porque ya digo, no es algo que esté exclusivamente relacionado con la distribución de peso de las piernas. Siguiente principio. El siguiente principio también nos habla de método de entrenamiento. Dice, usar la mente y no la fuerza. Y quizás este es uno de los principios sobre los cuales se ha teorizado más de forma extraña. Usar la mente y no la fuerza. Y mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que en Tai Chi Chuan no se usa para nada la fuerza física. La fuerza muscular no existe, se prescinde absolutamente de la fuerza muscular. Obviamente eso no es posible. La fuerza muscular se va a usar todo el tiempo. Yo necesito la acción de mis músculos para estar parado, para levantar el brazo. Yo por más flojito que ponga el brazo, estoy realizando una acción muscular, es obvio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir, yo pienso y en algún momento, como por un poder telequinético, mi cuerpo se va a mover solo. No va por ahí y no vamos a sacar nada productivo con esa interpretación del principio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestro esfuerzo, nuestra intención, nuestra concentración no esté puesta en hacer fuerza, sino en relajarnos. Cuando hablo de relajarnos, no entiendan por estar flácido. Relajación, el término en chino es sun o sun kai, no significa atonía muscular, no significa soltarse. Significa soltar las articulaciones o relajar las articulaciones y extender, abrir. La idea de que mis articulaciones están sueltas, pero a su vez me extiendo, los huesos se separan, me abro. Esa es la idea de Sun. Yo no estoy a tono, flojito. Yo estoy relajado, pero me expando. No estoy tenso, pero no estoy una babita. Estoy relajado y expandido. Mi concentración tiene que estar puesta en mantener esa relajación y no en hacer fuerza. Si yo voy a realizar una acción y me tenso, me pongo a hacer fuerza, pienso en usar la acción muscular para forzar a mi cuerpo a hacer, es un error. Pero repito, también es un error pensar en que yo debo estar a tono o sin fuerza muscular ninguna.
hay una acción muscular que es la que me va a permitir relajar. Y eso es lo que significa usar la mente y no la fuerza. Y llegamos al último principio, que dice buscar la quietud en el movimiento. ¿Qué significa esto? Para mucha gente es paradojal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo quedarme quieto cuando me muevo? Hay gente que piensa, bueno, lo que pasa es que tengo que hacer tan despacito, por eso Tai Chi se hace lento, entonces hago tan despacito que hay un momento en que me estoy moviendo, pero parece que no me estoy moviendo. No va por ahí la idea. Lo que quiere decir este principio es que mientras mi cuerpo se está moviendo, mi mente tiene que estar quieta. ¿Qué significa que mi mente tiene que estar quieta? Significa, decimos, o a mi maestro le gusta decir, mente centralizada. Quiere decir, la mente no se queda enganchada con los detalles. Busca contemplar el panorama completo de lo que estoy haciendo y de lo que pasa a mi alrededor, sin quedarse preso, sin quedarse fija en ningún detalle en concreto. Está en un lugar central desde el que controla todo, puede ver todo, pero no se queda reconcentrado en ningún detalle. Entonces la mente está en calma como la superficie de un lago. Esa sería nuestra aspiración al practicar Tai Chi Chuan. Mente quieta mientras el cuerpo se mueve. Buscar la quietud en el movimiento. Para trabajar estos tres principios, les voy a proponer un ejercicio. Entonces, él se va a colocar en Mapu, es decir, pies paralelos, las puntas bien hacia adelante, rodillas flexionadas. Todos los principios del cuerpo de los que hablamos están presentes. Y va a realizar manos de nubes, o manos que ondulan como las nubes, en las cuales, como ustedes ven, sus manos, sus brazos realizan círculos en un sentido, una en el otro, otra. Hombros bajos, codos hacia abajo, sí. La cima de la cabeza se eleva. La mano rota al pasar por la línea central. Entonces, también aplicamos los principios de los que hablamos hace un ratito. Observen que es un movimiento continuo, curvo, sin interrupción. Él exhala cuando la mano va hacia afuera, inhala cuando va hacia adentro. La respiración está tranquila en el vientre. Debe estar relajado. Él trata de separar los huesos, abrir las articulaciones sin caer en un exceso de tensión, pero sin flacidez. Y su mente trata de tener todo el panorama. No se queda enganchado en una parte del movimiento, no se queda atento en exceso a la mano, o atento en exceso a la respiración, o atento en exceso a la postura. Trata de estar en todo el dibujo, en toda la foto, al mismo tiempo sin reconcentrarse en nada. Mientras su respiración esté fluida en el vientre, él va a estar distinguiendo lleno de vacío. Bien, estos han sido los 10 principios fundamentales para la práctica de Tai Chi Chuan, dictados por el gran maestro Yan Chen Fu. Como ya dije, es una guía para la práctica que espero que les sirva para mejorar su práctica y para mejorar su comprensión acerca de la práctica del Tai Chi Chuan. Fue una introducción muy breve, podríamos hablar buenamente 1 hora de cada uno de los principios, pero espero que igualmente les haya dejado un panorama claro de cómo entenderlos o cómo orientar los esfuerzos.
en caso de que no sean practicantes de Tai Chi Chuan y les haya interesado esta pequeña disertación, mi recomendación es que busquen un profesor cualificado para que los oriente en la práctica. Para este tipo de disciplinas siempre es muy importante tener la orientación de un buen profesor. Bien, no me queda más que despedirme, agradeciendo mucho agradeciéndoles a todos ustedes por su deferencia de escucharme, agradeciéndole al Instituto Confucio, a los funcionarios del Instituto Confucio y a su director, el señor Jim, y a su directora, la señora Pi, por la oportunidad de estar compartiendo esta pequeña clase con todos ustedes. Así que muchas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias.